Muy buenas tardes, amada Iglesia de Dios. Nos encontramos ya en la lección número 5 de nuestro curso de escatología y en el día de hoy vamos a hablar acerca del arrebatamiento. Entonces, en la clase anterior venimos hablando acerca de las señales de la segunda venida de Cristo y ahora hablaremos acerca en específico del arrebatamiento, que será el primer hecho más próximo que sucede pues en esta línea de tiempo. A modo de introducción quisiera realizarle estas tres preguntas. ¿Qué es el arrebatamiento para usted? ¿Qué concepto tiene? ¿Cómo será el arrebatamiento? ¿Cómo cree que se sucederá esto? ¿Y cuándo se dará lugar este hecho? ¿En qué momento? Si hay algo de lo cual debemos estar seguros es que nuestro Señor Jesucristo prometió volver por segunda vez y llevar pues a sus hijos a la iglesia a vivir con Él por toda la eternidad. Este es un hecho, mi hermano. En Juan 14, verso 1 al 3, va a decir, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mi querido oyente, nuestro Señor Jesucristo estaba hablando en serio. Esta promesa ha dado esperanza y consuelo a millones de cristianos durante toda la historia de la Iglesia. Entonces, mi hermano, como veíamos en la clase anterior, si a lo largo de la Biblia podemos ver que Dios ha sido fiel y ha cumplido a todas sus promesas, eso debe ser una evidencia clara para nosotros de que las promesas que aún están por cumplirse se harán, se llevarán a cabo, mi hermano. Por ello, entonces, quiero invitarlo a poder iniciar nuestro estudio acerca de este tema un poquito difícil y complicado, o complejo, mejor dicho, de explicar acerca del arrebatamiento. Para ello, vayamos a los siguientes textos, por favor. El arrebatamiento es el suceso en el cual todos los que han confiado personalmente en Jesucristo como su Salvador, es decir, ¿no?, tantos vivos como muertos, van a ser arrebatados en los cielos, en los aires, para encontrarse con el Señor e ir con Él a los cielos. En otras palabras, es el traslado de la iglesia de la tierra al cielo, como usted ha podido leer en los textos anteriores. Por ejemplo, citando a 1 de Tesalonicenses 4, 16, 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Subraye por favor en su Biblia ese texto, esa palabra, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Recuerda usted esa palabra que este hecho, esta era la primera fase de la segunda venida de Cristo? ¿Se acuerda? Que veíamos la clase anterior, se daría en dos etapas. Esta es una primera etapa, el arrebatamiento en secreto. No era visible, pero viene el Señor y en las nubes sucede todo. Ahora, esta palabra arrebatar viene de la palabra griega arpazo, que significa tomar por la fuerza. Tomar por la fuerza. Se emplea unas 14 veces en el Nuevo Testamento, pero también se usaba cuando el Espíritu Santo se llevaba a alguien hacia otro lugar. Ahora,
Estas referencias no está aquí en el material, pero usted lo puede buscar. Está en 2 de Corintios, capítulo 12, verso 2 al 4. Primera de Tesalonicenses 4:17 y Apocalipsis 12:5. Sí, entonces en estos versículos mencionados se utiliza la palabra arrebatar pues para cuando el Espíritu Santo se llevaba a alguien hacia otro lugar. Es como un paréntesis, pero aclarando siempre también los diversos usos que se le da a esta palabra. Asimismo, esta palabra aparece ilustrada en Hechos 8:39, donde Felipe, después de haber llevado a cabo el bautismo del etíope, del eunuco, ¿se acuerda? Claro, y luego dice, es arrebatado y transportado por Dios del desierto a la ciudad costera de Azoto, en Cesarea. Entonces también vemos que hay una aplicación allí de la palabra arrebatar, es decir, cambiar de lugar, podemos entenderlo así, ¿no? Una especie de tomar por la fuerza a alguien y llevarlo a otro lugar. Ahora, la palabra rapto que no es tan familiar también, no aparece en el Nuevo Testamento, en el griego sobre todo, por cuanto la palabra rapto es una palabra de latín. Entonces recuerda que la mayor parte del Nuevo Testamento ha sido escrito en griego, porque era el lenguaje más común para esa época. Pero entonces, esta palabra rapto, recordemos bien, no aparece en el Nuevo Testamento griego, por cuanto es una palabra del latín. Ahora, quienes tradujeron el Nuevo Testamento del griego al latín, utilizaron la palabra rapturo para describir el arrebatamiento, y luego ya esta palabra, pues rapto, se convirtió en el sinónimo de este acontecimiento. Entonces los traductores utilizaron la palabra rapturo para describir el arrebatamiento, pero con el paso del tiempo ya la palabra rapto fue definida, ¿no? Para ser un sinónimo de este acontecimiento en el español. Hay que entender, hermanos, que el rapto o arrebatamiento no es algo nuevo. No es algo nuevo. Esto ya había ocurrido 3 veces en la historia bíblica. Así como lo oye mi hermano. El rapto o arrebatamiento, que vienen a ser sinónimos, no es algo nuevo. Esto ya había ocurrido en el Antiguo Testamento. Leamos por favor estos pasajes. Ahí vemos entonces la figura de Enoc en Génesis. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó. Dígame, ¿eso no es un rapto, un arrebatamiento? Elías, segunda de Reyes. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. En Hechos vemos el ejemplo de Jesucristo después de su resurrección. Él como primicias de los que durmieron. Que está en 1 Corintios 15:20, usted puede enriquecerlo también. 1 Corintios 15:20, hay una frasecita, primicias de los que durmieron. Ascendió a los cielos. Y en Hechos, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Los 3 acontecimientos describen a un cuerpo natural de carne y hueso que es transformado o trasladado a la presencia de Dios. Entonces, algunos hechos importantes que queremos describir acerca del arrebatamiento, vayamos a 1 de Tesalonicenses 4:13 al 18. Yo lo voy a ir desglosando versículo por versículo para ir analizándolo concienzudamente. En la primera parte de este texto, nosotros encontramos al apóstol Pablo que contesta detalladamente los 5 aspectos que van a suceder en el arrebatamiento. En el verso 16a, nosotros tenemos el regreso de Cristo. Verso 16, la primera parte va a decir, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo.
En otras palabras, el Señor mismo vendrá por su pueblo, acompañado por toda la grandeza que su presencia merece. Ahora, ¿qué hechos demanda aquí? Que se va a oír una voz de mando, tal como el oficial da una voz de mando a a sus tropas. La trompeta que Dios llamará a los muertos en Cristo a su resurrección, y a la vez dará el aviso a los que le rechazaron que ya es demasiado tarde y no podrán participar del arrebatamiento. Es obvio, mi hermano, que esto no va a ser un acto silencioso. O sea, aquí ya podemos ver en esta primera parte del texto con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta. Significa que va a ser un hecho que va a causar pues, mucha alarma, mucho ruido tal vez. No va a ser un hecho que va a pasar desapercibido. Pero recuerda una vez más que en esta primera etapa Jesús no viene de forma visible. Entonces escucharán, los no creyentes escucharán la bulla, verán ¿no? La parte de la resurrección de los muertos, verán también a su iglesia siendo arrebatada, ¿no? Y los que hayamos vivido seremos arrebatados juntamente con él en el cielo. Pero Jesús no se va a presentar de forma visible aún en esta parte. Ahora, en la segunda parte de este versículo, en el 16b, nos dice que habrá una resurrección, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Todos los verdaderos cristianos que murieron en Cristo desde el día del Pentecostés, ojo, desde el día del Pentecostés, cuando ocurrió por primera vez el bautismo del Espíritu Santo en Hechos 2, hasta la venida de Cristo. En esta primera etapa serán arrebatados justamente con él en el cielo, resucitarán primero. Aclaro aquí que recuerdan que cuando Jesucristo desciende al Seol, que lo veíamos la clase hace 2 clases, él desciende al Seol justamente, él al resucitar, pues hace ese traslado de las almas, digamos, pues de esas almas que habían creído en Dios, de esas almas y las lleva al paraíso, donde están ahora. Entonces, hace esa liberación y en el Seol solo quedan ya en las almas de las personas que no creyeron en Dios. Entonces, después de ese hecho, ¿qué sucede ahora? Entonces, por eso aquí el texto dice bien claro que descenderá al cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, pero en relación a este intervalo de tiempo, después que el Señor ya asciende a los cielos, ¿no? Desde el del bautismo del Espíritu y de su segunda venida, hasta esta primera etapa de la segunda venida donde Él viene en las nubes. Entonces, en este intervalo de tiempo, los muertos que están en Cristo van a resucitar primero, es decir, con un nuevo cuerpo. Y hablábamos la clase anterior que ya ellos están gozando pues de la presencia de Dios. Ellos ya, los muertos en Cristo, después que el Señor asciende a los cielos, los muertos en Cristo ya están en la presencia de Dios. Pero aquí habla pues obviamente de una resurrección, que implica pues un cuerpo glorificado. ¿Ok? Entonces diferenciemos bien esos términos, por favor. Si tiene alguna duda, alguna consulta, por favor no se olvide dejarme su comentario aquí en la descripción del video y en lo cual estaremos tratando de responderle lo más breve posible. Muy bien, continuemos entonces. Ahora también me habla acerca de lo que habrá un arrebatamiento. Vamos a explayarnos un poquito porque nos dice que ¿están los santos del Antiguo Testamento resucitando aquí? Claro que no. Lo habíamos explicado, ellos resucitan en la segunda etapa de la venida de Cristo, en forma visible con los santos de la tribulación. Ojo, aquí trato de explicar una pregunta un poquito más compleja. Los santos del Antiguo Testamento, recuerda, ¿qué pasa con ellos? ¿Estarían resucitando aquí? Hablando de la resurrección, recuerda, resurrección es tener un cuerpo glorificado, eso es diferente. Entonces, entendiendo esto, bajo este concepto, ellos van a resucitar en la segunda etapa de la venida de Cristo
junto con los santos de la tribulación. Y eso lo podemos encontrar en Apocalipsis 20, verso 3 al 5. Apocalipsis capítulo 20, verso 3 al 5. Ahora, esto tiene una sencilla razón. El plan de Dios para la iglesia es una cosa y termina con el arrebatamiento. Ahora, el plan de Dios para Israel, porque acuérdense que en el Antiguo Testamento la salvación era para los judíos, para el pueblo escogido por Dios, para Israel. Entonces, ellos tienen otro cumplimiento, mi hermano. Cuando hablamos de iglesia nos referimos pues a nosotros, no a la mixtura de los gentiles. Por eso hablábamos de la segunda venida, de esta resurrección, de la primera etapa que será pues en el intervalo post ascensión de Cristo hasta su segunda venida en esta primera etapa, en las nubes. Mientras que los santos del Antiguo Testamento, hablando de la resurrección, ellos lo harán junto con los santos de la tribulación. ¿Esto por qué? Porque, mi hermano, a ver, entrando un poquito más ya al tema de escatología, el plan de Dios para la iglesia y para Israel son dos planes distintos, pero que en un punto van a converger. Entonces, nuevamente, digamos que son como dos rutas que al final llegan a un mismo punto. Es por ello que yo admiro la soberanía de Dios en cómo arma un plan, dos planes distintos para cada uno, pero que al final cada uno de estos eventos que van a ir sucediendo van a ir encontrando afinidad. Por eso en la clase anterior decíamos también que Israel es como un reloj, de las señales. Ahora, entonces, estos planes para el pueblo de Israel pues están ligados también aquí y lo podemos encontrar en Daniel 12:2 e Isaías 26:19. Daniel 12:2, Isaías 26:19. Ellos, en el caso de ellos, por ejemplo, tienen que esperar el final de la tribulación. En el caso del pueblo de Israel. Para los muertos en Cristo, quienes resucitarán en el arrebatamiento de la iglesia, tendrán la prioridad antes que los cristianos vivos, ¿se acuerdan? Y luego los que vivimos, así habla el texto de Tesalonicenses. Y luego los que primeramente resucitan, los muertos en Cristo, en este periodo mencionado, y luego nosotros, los que vivimos. Bueno, los que estemos vivos en ese momento. En 1 Corintios 15, versos 52-53, dice que va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Es decir, que el proceso completo va a ser de manera instantánea, no va a ser algo que primera media hora, la siguiente, no, va a ser algo pero así, veloz. Así como cuando hablábamos en el otro curso de Espíritu Santo, que el Espíritu Santo viene en el momento de que la persona acepta a Cristo, inmediatamente lo sella, hace su morada. Entonces, de esa misma forma va a ser este acontecimiento. Ahora, esto era algo nunca revelado en el Antiguo Testamento, la resurrección. La resurrección ya había sido revelada en el Antiguo Testamento. Tenemos en Job 19:25, Isaías 26:19, Daniel 2, pero en ninguna parte Dios había revelado que un grupo grande de personas no morirían y que estando en vida irían directamente a la presencia. O sea, esa parte no, por eso decía al inicio, esto era algo nunca revelado en el Antiguo Testamento así completamente. Claro, la resurrección ya se había dado, ya se había revelado en el Antiguo Testamento. Ahí tiene usted las citas en la parte superior del material de la diapositiva. Ahí usted puede verlo más a detalle. Entonces, ya se había revelado que habría una resurrección, pero no se había dicho que un grupo de personas aún estarían con vida e irían directamente a la presencia de Dios. No, y recuerdan que le pasó eso pues a Enoc, a Elías. Fueron casos puntuales. Pero fue el apóstol Pablo quien reveló ya este misterio en el Nuevo Testamento acerca de que habría más personas que serían arrebatadas pues juntamente con vida. En Tesalonicenses, como lo acabamos de leer. Miren entonces la diferencia, ¿no? En el Antiguo Testamento una verdad revelada parcialmente. Y en el Nuevo Testamento ya el apóstol Pablo, digámoslo así, lo pone más claro. Lo revela completamente este misterio.
Luego en el versículo 17 y 18 de Tesalonicenses dice, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con el Señor, por tanto alentados los unos a los otros con estas palabras. Y en el verso 17, la segunda parte, perdón, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Hermano, en el instante de la resurrección y traslado habrá un sinfín de reuniones con nuestros hermanos queridos, pero la emoción de ver a nuestros seres queridos se va a desvanecer cuando veamos al Señor. Claro, vamos a sentir una alegría inmensa en el momento de ver a la gente que, ¿no?, que resucita, tal vez algún familiar que no hemos visto por años, pero toda esa emoción no se compara a la emoción en tener a Cristo al frente. Por eso hablamos en un buen sentido, que esa emoción pues va a ser más grande, la de ver a nuestro Señor. Por fin podremos verlo cara a cara. Y hablamos de que habrá una confianza, porque estaremos ya por siempre con Él. Ya nada ni nadie podrá separarnos de Dios. Estaremos con Él en las mansiones celestiales que Él nos preparó de antemano, para los que hemos creído. Mi hermano, debe ser un motivo de aliento, de consuelo y no de escape, como veíamos hace unas semanas. Personas que todo le va mal quieren ya que Dios venga, pero eso es una vía de escape. Esta reunión con Dios, esta seguridad que Él nos va a recibir con los brazos abiertos en las moradas celestiales debe ser una esperanza, un motivo de aliento que nos ayude a comprometernos cada día más a poder consagrar nuestras vidas. Ahora, la enseñanza del arrebatamiento consuela a todos los que han perdido sus seres queridos, porque algún día los van a volver a ver. Y los que estemos vivos seremos transformados cuando venga el Señor. Mire qué bonito, ¿verdad? Qué bonita verdad se va revelando en esto que será uno de los primeros hechos del fin. Una de las primeras acciones que viene en la primera etapa de la segunda venida de Cristo. Aún falta, pero para su iglesia, con este evento iremos a encontrarnos juntamente con papá. Ahora, nosotros creemos que el arrebatamiento es un suceso que tendrá lugar antes del periodo de los 7 años de tribulación. Sí, recuerdo, lo explicábamos la clase pasada en un gráfico. ¿Qué argumentos bíblicos entonces nosotros tenemos para sostener que el arrebatamiento será antes de la tribulación? Muy bien, aquí nuestros argumentos. Primero, la interpretación literal. La interpretación literal consecuente es esencial para comprender de manera apropiada lo que Dios está diciendo en la Biblia. Cuando nosotros hablamos de interpretación literal de la Biblia, nos estamos refiriendo a explicar el sentido original de la Biblia. Es decir, consideramos sus usos normales, sus usos gramaticales, sus usos contextuales, sociológicos, la cultura, el tiempo en el cual fue escrita, el motivo. Entonces debemos tomar en consideración muchas reglas. No es solo leer el texto y ya, porque hay textos que fueron aplicados para su época, hay textos que fueron aplicados en un evento específico y no de forma general. Por ejemplo, en el libro de Hechos, cuando estudiamos el libro de Hechos, vemos ahí que se relatan eventos de testimonio, eventos pues que afiancen y fortalezcan la presencia del Espíritu Santo y el poder que éste tuvo a través de las predicaciones del apóstol Pedro, del apóstol Pablo. Pero no podemos hacer doctrina de ese libro. Entonces muchas veces tendemos a realizar una doctrina de algo que no es. Debemos analizar a profundidad. Entonces, como primer método tenemos la interpretación gramatical, es decir, basarnos en las reglas de la gramática. Este método busca analizar las relaciones gramaticales de las palabras, las frases, las oraciones. Y aquí también debemos hablar de 4 subpuntos. El significado de las palabras, la lexicología, la etimología, cómo se derivan las palabras, el uso, cómo son empleadas las palabras por el autor. Recuerda que cuando usted, por ejemplo, los que han estudiado inglés, hay palabras que adoptan sinónimos significados. ¿Por qué? Por sinónimos contextuales.
De acuerdo al contexto van tomando otra significancia. Entonces, ya, eso también sucedía aquí anteriormente, en el uso del griego. Por eso, mi hermano, yo le animo a que si usted tiene la disponibilidad y más adelante la opción, puede estudiar el griego, porque va a ser importante que usted entienda también de qué manera se fue escribiendo estos hechos, de qué manera, cuáles fueron las palabras según el idioma, según la época. Eso es etimología, lexicología. La forma de las palabras también, la morfología, es decir, cómo se encuentran estructuradas estas palabras y cómo esto afecta su significado. En griego, por ejemplo, eh, vengo aprendiendo una parte que donde, por ejemplo, en una palabra, si no utilizas un artículo y el uso del artículo, o sea, le da otra significancia. Por ejemplo, por eso le digo que son cosas que nos van a llevar a poder comprender mejor el texto. Tenemos también la función de las palabras, sujeto, cuál es el verbo, el objeto, el sustantivo, entre otros. También tenemos la sintaxis, la relación de palabras entre sí. La manera en que se yuxtaponen las palabras para constituirse frases, cláusulas y oraciones. Mi hermano, de verdad, yo lo animo a que usted pueda seguir estudiando y puede comenzar en nuestra Academia Bíblica. Tenemos el curso de hermenéutica que le va a servir bastante para el estudio justamente de la palabra. Y más adelante, animarlo a que pueda estudiar también griego, porque es un curso que le va a ayudar bastante en la interpretación del texto dentro de su contexto en el cual fue escrito. También tenemos otro, dentro de la interpretación, tenemos otro argumento que es el método histórico. Dentro de la interpretación lineal tenemos el método histórico, que es decir, nos lleva a ser consecuentes con el marco histórico del pasaje. Debemos considerar siempre la época donde fue escrita, las circunstancias. Por ejemplo, la cuestión de los alimentos ofrecidos a ídolos solo puede interpretarse en base al marco histórico y cultural de los tiempos del Nuevo Testamento. Los principios a extraer son relevantes para nosotros en la actualidad. Claro, aquí digamos que de cierta forma, pues, entre comillas, no es un común denominador ver cómo se ofrecen comida a los ídolos, ofrendas a los ídolos, de la forma como lo describe la Biblia. ¿Es cierto? De una u otra manera sí lo vemos en nuestra realidad, pero se da de otra forma. Entonces, debemos siempre rescatar la esencia de lo que nos quiere dar el pasaje para poder aplicarlo a nuestra realidad. Método histórico. Analizar cuál fue el sentido de lo que quiso decir esa frase, esa oración, y eso llevarlo a nuestra realidad. Ahora, tenemos también el método contextual, en conformidad a su texto. Es decir, un pasaje sacado de su contexto solo es un pretexto. El contexto incluye varios componentes, versículo o versículos, sean los anteriores o los posteriores. Nos va a ayudar a describir un mejor panorama de lo que se está hablando. Siempre, por favor, mis hermanos, revisar versículos anteriores o posteriores del texto que yo he elegido compartir, para poder entender un poquito más, de acuerdo a de lo que se está tratando. También tenemos las figuras del lenguaje. La interpretación literal reconoce que una palabra o frase se puede emplear en sentido llano, denotativo, o en sentido figurado, connotativo. Lo mismo que en nuestras conversaciones en la actualidad, la Biblia puede emplear un lenguaje llano como murió ayer, es claro, o se puede decir lo mismo de una manera más pintoresca. Observe, exhaló su último suspiro ayer. Un poquito más adornado, un uso connotativo del lenguaje, pero simplemente viene a dar lo mismo que murió ayer. Un punto importante de observar que aunque podamos emplear una figura de lenguaje para referirnos a la muerte de alguien, en este caso, en este ejemplo, empleamos aquella figura para referirnos a un acontecimiento que sucedió realmente. Algunos intérpretes creen erróneamente que porque se puede estar empleando una figura de lenguaje para describir un acontecimiento, el mismo no fue real. Por ejemplo, la experiencia de Jonás en el vientre del pez. ¿Usted qué cree? ¿Fue verdad? ¿Fue literal?
o fue una expresión connotativa? Muy bien, una tarea para usted. La palabra de Dios debe entenderse por medio de la interpretación literal. Eso es una importante piedra fundamental que da sustento al arrebatamiento pretribulacional. Repito, el ejemplo de la experiencia de Jonás en el vientre del gran pez, en Jonás 2, ellos dicen, ¿no? Debe estar usándose una connotación, pero este no es el caso, por si acaso. ¿Ya? Pero de todas maneras, yo le animo a que pueda investigar un poquito más a fondo acerca de este ejemplo. Veamos también otro de los argumentos. El premilenarismo. La segunda piedra fundamental que da sustento al arrebatamiento pretribulacional de la Iglesia es la doctrina bíblica conocida como, ya lo habíamos estudiado en la primera sesión, el premilenarismo. Enseña que la segunda venida tendrá lugar antes del reinado de Cristo de 1000 años sobre la tierra, con Jerusalén como capital. En la iglesia primitiva, el premileniarismo era llamado quiliasmo, del término griego que significa 1000, que se emplea 6 veces, el término quiliasmo, se emplea 6 veces en Apocalipsis 20, versos 2 al 7. El premilenarismo es sencillamente el resultado de interpretar la totalidad de la Biblia. Recuerden que habían varias posturas, el amileniarismo, el premileniarismo, el postmileniarismo y el midi. Y dentro de estos también habían posturas, ¿se acuerdan? El pretribulacionista, el midi tribulacionista y el post-tribulacionista. Entonces, el premileniarismo que nosotros estamos compartiendo en esta línea de curso es sencillamente el resultado de interpretar la totalidad de la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, de la manera más natural posible, es decir, literalmente. Muchos de los críticos admiten que si se aplica de manera consecuente el enfoque literal, el resultado natural es el premilenarismo. Si las promesas del Antiguo Testamento han de ser cumplidas literalmente para Israel como nación, entonces pertenecen todavía al futuro. Claro, nosotros sabemos bien que hay promesas que ya se han cumplido, no solo para la iglesia, sino en general para también el caso de Israel. Y hay promesas que aún están por cumplirse. Por eso hablamos que la forma más natural de interpretar la Biblia es yendo a lo literal, un estudio de lo literal. Ahora, con esto no me refiero pues a entender, ¿no? Si aquí dice, echa fuera, córtate el ojo, si te es ocasión de caer, córtate, sácate literal. Hablamos de la esencia literal, es decir, de poder estudiar ese texto, cuál es su contexto, cómo fue escrito, qué es lo que realmente significaba esa frase en la época en la que se escribió, según el idioma, según la sociedad, la cultura en la que se dio. Una vez que saquemos la esencia de lo que se quiso decir allí, recién lo podemos traer como aplicación a nuestro tiempo presente. Ahora, la promesa de Apocalipsis 3:10. Por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Ese es el mensaje de Cristo a la iglesia de Filadelfia. El mensaje trasciende a la pequeña iglesia a la que escribió el Señor, pues esta iglesia desapareció hace muchos siglos atrás. Y porque además la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero aún no ha llegado. Esta hora de la prueba sobre el mundo entero se refiere al periodo de tribulación profetizada más adelante en el mismo libro de Apocalipsis. Ese es el tiempo donde Dios derramará toda su ira sobre el mundo entero. Además, la frase te guardaré, que en griego sería teresotes, significa fuera de. O sea, tú estarás fuera de todo esto que acontecerá. Entonces, digámoslo así, este texto, parafraseándolo, podría decir, te guardaré fuera de la ira que vendrá. Te guardaré en medio de la ira. Te sacaré de la ira que probará a los habitantes de la tierra. La única manera de escapar ese periodo de prueba, ¿cuál sería? Estando juntamente con Dios en el cielo. Y allí justamente encalza el arrebatamiento.
Tenemos también la promesa de 1 Tesalonicenses 1:10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Nuevamente, ¿cómo se puede hablar aquí de librar de una ira venidera? ¿De qué forma podría darse esto? Esto tendría que darse únicamente con el arrebatamiento de la iglesia, antes de que caiga la ira de Dios sobre la tierra. Otro argumento más, 1 Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, este pasaje está aclarando que Dios no nos ha destinado para ira, es decir, no nos ha destinado para el periodo de la tribulación, sino para obtener salvación. En otras palabras, liberarnos de esa ira. No nos ha puesto Dios para la ira. ¿Percata usted eso? Ahora, otro argumento que también yo le podría ofrecer es la no aparición de la iglesia. En los capítulos 4 al 18, capítulo 4 al capítulo 18 de Apocalipsis, dice: todo estudioso del libro de Apocalipsis sabe que los capítulos 4 al 18 de Apocalipsis describen con detalle los sucesos de los 7 años de tribulación, pero en ninguno de estos capítulos y versículos se menciona a la iglesia. Muy bien, yo le invito a que usted pueda leer con detenimiento el libro de Apocalipsis, capítulo 4 al capítulo 18. Y usted se va a dar cuenta que no aparece la iglesia en ninguno de estos capítulos. Ahora, si esto lo contrasta con los capítulos 1 al 3, donde se menciona a la iglesia 17 veces, va a quedar maravillado. Sí, eso es asombroso. Este asombroso silencio lo explicamos con facilidad quienes creemos que los cristianos serán arrebatados antes de la tribulación. Claro, los primeros 3 capítulos habla de la iglesia. Luego del 4 al 18 ya no se habla de la iglesia. ¿Por qué? Como dice esta frase que se repite en Apocalipsis 2 y 3. Y se repite 7 veces aún, entre estos 2 capítulos. Al final de cada mensaje de Cristo a sus 7 iglesias, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nada semejante a esta frase aparece hasta el capítulo 13 nuevamente, en el cual describe el inicio de la gran tribulación, cuando el anticristo comenzará a cumplir todas las profecías al buscar ser adorado como Dios. Ahora, de repente, en Apocalipsis 13:9 leemos: si alguno tiene oído, oiga. ¿Por qué no terminó el Señor la frase como en el capítulo 2 y 3? ¿Recuerda? En el capítulo 2 y 3 terminaban diciendo: el que tiene oído, oiga, ¿qué más? Lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero en el capítulo 13, verso 9 dice: si alguno tiene oído, oiga. Pero no dice nada más. ¿Por qué no terminó entonces el Señor la frase agregando tal como lo hizo anteriormente? Lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Por qué? Porque es obvio, mi hermano, la iglesia ya no está en la tierra. Del capítulo 4 al 18 de Apocalipsis, entonces está describiendo los eventos que ocurrirán en el periodo de la tribulación, donde la iglesia ya no estará. Es por eso que ya no se menciona a la iglesia. Ahora, ¿cuáles son las diferencias entre Israel y la iglesia entonces? Eso que es otro de los argumentos. Bueno, hay una realidad que no podemos pasar por alto. Y que hay un plan, es que hay un plan para Israel y otro para su iglesia. Esto no implica dos diferentes caminos de salvación. Hay un solo camino de salvación, tanto para los judíos como para los gentiles. ¿Cuál es? Recuerda, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, ahí yo le pongo algunos textos que usted lo puede revisar con detenimiento luego, pausando el video. Solo en caso de Israel, la diferencia son los descendientes de Abraham. ¿Quiénes son primeramente el pueblo de Israel? Los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob.
Ellos son conocidos como el pueblo judío, los israelitas o hebreos. Fueron escogidos sobre la base del amor de Dios para ser un reino de sacerdotes y una nación santa, como se lo ha tenido en Éxodo. Y Dios escogió a Israel para ser receptora de su revelación y que le escribiese y para ser de testimonio ante las naciones. Israel es una nación física y tiene su propio plan establecido por Dios en el Antiguo Testamento. Y fue la nación de Israel quien rechazó al Mesías. En Mateo 12, 23, 24 dice, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Como resultado de esta negación de su propio pueblo, el plan de Dios para Israel se detuvo. Este plan de Dios que para Israel ha sido detenido se va a continuar en el periodo de la tribulación. En el periodo de la tribulación entonces se va a continuar con este plan trazado para Israel. Pero a causa de su rechazo es la que entramos en el periodo de la gracia, donde la salvación se extiende a nosotros los gentiles. Y allí hablamos de iglesia. Allí hablamos de iglesia. Es un misterio que no estuvo revelado en el Antiguo Testamento incluso. Dice Pablo en Efesios que por revelación me fue declarado el misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. Mi hermano, la iglesia es una nación espiritual y no física, es un cuerpo compuesto de judíos y gentiles por igual. Es decir, la persona que acepta a Jesús, sea judío, sea gentil, como su Salvador, viene a ser parte de la iglesia de Cristo. Y Dios establece un plan para su iglesia que culminará con el arrebatamiento. A ver, les voy a explicar brevemente 6 razones por las cuales la iglesia es el concepto de que la iglesia es una obra distinta al pueblo de Israel. La primera evidencia es el hecho de que la iglesia, ¿cuándo nace? Nace en el Pentecostés. Mientras que Israel, pues ya hace siglos existía. Eso, junto con el uso del tiempo futuro en Mateo 16, 18, muestra que no existía durante el tiempo narrado en los evangelios. La iglesia, nacida en Pentecostés, recibe el nombre de cuerpo de Cristo. Usted lo tiene en Colosenses 1:18. La entrada en el cuerpo es mediante el bautismo del Espíritu. ¿Recuerda? Es por ello que allí, sea judío, sea gentil, por medio del Espíritu Santo, vienen a formar parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Dios. La segunda evidencia es que ciertos acontecimientos en el ministerio del Mesías fueron esenciales para el establecimiento de la iglesia. La iglesia no llega a la existencia hasta que han tenido lugar ciertos acontecimientos. Es decir, tenía que suceder unos ciertos eventos para que recién la iglesia pueda constituirse como tal. Ahora, estos acontecimientos incluyen la resurrección y ascensión de Jesús para llegar a ser cabeza de la iglesia. La iglesia con creyentes como el cuerpo y Cristo como la cabeza, otra vez, no existió hasta que Cristo ascendió a los cielos para llegar a ser la cabeza. Entonces, mire qué interesante, ¿no? La iglesia existe luego de la ascensión, cuando se dio el Pentecostés. Una tercera evidencia es el carácter de misterio de la iglesia. Un misterio en la Biblia es una verdad oculta no manifestada hasta el Nuevo Testamento. Aquí hay 4 rasgos que se describen como misterios. Vamos a evaluarlos a continuación, ¿ya? Estamos hablando del carácter de misterio de la iglesia. Era algo que no se había revelado hasta que en el Nuevo Testamento recién se da para todos, abiertamente. A ver, un primer rasgo es el concepto de cuerpo de creyentes, judíos y gentiles unidos en un solo cuerpo. Eso recién es designado en Efesios 3, del 1 al 2. Recién es revelado ello. Segundo, la doctrina de Cristo habitando en cada creyente.
El concepto de Cristo en vosotros es llamado misterio, es decir, que ahora somos templo del Espíritu Santo. Tercero, la iglesia como novia de Cristo es designada un misterio en Efesios 5, 22 al 32. Y por último, el arrebatamiento es designado también un misterio. Lo encuentra en 1 Corintios 15. Estos rasgos, mis hermanos, distinguen a la iglesia de Israel. Veamos ahora una cuarta evidencia, una cuarta razón, es que la iglesia es distinta de Israel por la singular relación entre judíos y gentiles, que en Efesios capítulo 2, verso 15, es llamada un solo y nuevo hombre. Durante la actual era de la iglesia de Dios, se está salvando un remanente de los dos grupos anteriores, Israel y gentiles, y combinándolos en un, entre comillas, tercer grupo, o tercer y nuevo objeto, la iglesia. Recuerda que se unen los judíos que se convierten a Dios por medio de la fe, y los gentiles pasan a ser parte de un solo y nuevo hombre. Este hecho solo se cubre en la era de la iglesia, desde Pentecostés hasta el arrebatamiento. O sea, en este lapso, periodo de gracia que le llamamos, esto es válido. Y después de este tiempo, Dios restaurará a Israel y completará su destino. ¿Dónde está ese fundamento? Muy bien, eso lo puede encontrar en Hechos capítulo 15, 14 al 18 y 1 Corintios 10, 32. Aquí se refleja precisamente esta división con estas palabras. No seáis tropiezo a quienes. Y ahí lo dice bien claro, ahí menciona a los tres grupos, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Entonces podemos ver claramente esta distribución. Una quinta razón para diferenciar a Israel de la iglesia es que se encuentra en Gálatas. Parece lógico considerar al Israel de Dios como judíos creyentes en contraste a los judíos incrédulos, llamados Israel según la carne. O sea, habla de Israel mismo, pero dice Israel de Dios, Israel según la carne, para referirse a los que han creído y de los que no. Este pasaje no da apoyo a la falsa pretensión de los teólogos del reemplazo. Ojo, cuidado. Ellos pretenden que Israel es suplantado por la iglesia. Cuidado. La Biblia enseña que un remanente de Israel es combinado con gentiles elegidos durante esta edad para constituir una entidad totalmente nueva, que llamamos iglesia. Entonces, Israel no va a reemplazar a la iglesia. La iglesia es un organismo nuevo en el cual está conformado por judíos y gentiles que han creído por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero entonces, ¿qué es la teoría del reemplazo? Esta teoría trata de enseñar que por cuanto los gentiles son descritos como descendencia de Abraham, es decir, equivalente a Israel, pero esto no es desde luego el caso. La descripción que da Pablo de los creyentes gentiles en Gálatas 3:29, y usted lo puede revisar, esa descripción que da Pablo significa sencillamente que participan en la bendición espiritual, es decir, en la salvación que viene por medio de Israel. Los que son la simiente espiritual son partícipes de las bendiciones espirituales judías, pero nunca se dice de ellos que vengan a ser partícipes de las promesas físicas, materiales, nacionales, etc. Por tanto, las promesas nacionales de Israel quedan intactas para ellos, para el pueblo judío, para el pueblo de Israel, y ellos esperan aún su cumplimiento en un futuro ya no muy lejano. Entonces recuerde, ahí por eso yo le decía el estudio importante, el estudio importante de la parte literal de la palabra, porque ahí usted va a darse cuenta cuáles son los textos, cuáles son los mensajes, las enseñanzas para los judíos y cuáles son las promesas para su iglesia. Las que son promesas particularmente para los judíos, pues se queda con ellos, y las promesas que son para la iglesia, para todos los creyentes, pues es para todos. Entonces hay que diferenciar esos hechos. Muy bien. Otra razón más, una sexta razón, es que en el libro de los Hechos, tanto Israel como la iglesia existen simultáneamente o coexisten.
El término Israel se emplea 20 veces y eclesía, que es el término griego para iglesia, 19 veces. Pero siempre fueron considerados distintos. Si se niega la distinción, ojo, si se niega la distinción entre Israel e iglesia, entonces no hay base para contemplar un futuro para Israel ni para su iglesia como un nuevo y singular pueblo de Dios. Si Israel y la iglesia se refunden o se juntan en un solo programa, entonces las promesas del Antiguo Testamento para Israel nunca se llevarían a cabo. Se da cuenta que ninguna de las otras posturas que tomaríamos tendría sentido. Si decimos que Israel y la iglesia son uno solo, no habría base para contemplar un futuro para Israel ni para la iglesia como un nuevo y singular pueblo de Dios. Claro, o sea, no hablaríamos de un tercer grupo. Segundo, si Israel y la iglesia son lo mismo, nuevamente no hablaríamos tampoco, no habría forma de que se cumpliesen las promesas del Antiguo Testamento para Israel que aún no se han llegado a cumplir. Hay promesas solo para Israel. Entonces, estarían por demás esas promesas. Por ello son argumentos necesarios por el cual la iglesia e Israel son de diferente significancia. Entonces, ¿qué significa la diferencia entre Israel y la iglesia? Significa que Dios tiene un plan para la nación física de Israel que aún falta terminar. 2. El programa de Dios para Israel continuará en el periodo de la tribulación. Mientras tanto, estamos, digámoslo así, entre un paréntesis. Este paréntesis se llama la iglesia. Dios debe concluir su plan para con la iglesia para que su plan nacional para con Israel continúe. Recuerda, la iglesia es arrebatada y a partir de allí se continúa con el plan de Israel que se ha puesto en un stand-by. Entonces, ¿qué es lo que se necesita ahora? Que ocurra el arrebatamiento. Que la iglesia se vaya a la presencia de Dios para que el programa o el plan para con Israel continúe. Ahora vemos también acerca de la enseñanza de la inminencia. ¿Qué nos enseña la inminencia? Muy bien. La enseñanza de la inminencia es la que encontramos en el Nuevo Testamento, que nos muestra que Cristo va a volver por su iglesia en cualquier momento, sin señales ni advertencia previas. La clase anterior donde veíamos señales de la segunda venida, recordamos que para la primera etapa no hay ningún evento que nos diga, ya estamos cerca, no, pero sí lo hay para la segunda etapa de la segunda venida de Cristo, lo hay para la tribulación. Entonces, ¿cómo saber qué es lo que está pasando? Sencillamente, explicábamos el ejemplo del teatro, ¿no? Cuando ya está a punto de cumplirse la hora de iniciar la función, nosotros no vemos lo que hay detrás del telón, pero sentimos que ya se está todo quedando los últimos retoques así, pero para ya iniciar. Entonces, eso es lo que va a suceder igual. Para esta primera etapa del arrebatamiento no hay hechos descritos, pero podemos nosotros ver que el tiempo está cercano por los hechos que vivimos y lo hemos analizado en nuestra lección anterior. Y si desea, lo animo a que pueda volver a ver el video de la lección anterior, la lección 4, en la cual usted puede analizar con más detenimiento estos argumentos también. Entonces, ser algo inminente hablamos de que algo va a suceder en cualquier momento. Tenemos los pasajes allí mencionados y en esos pasajes nos advierten que el creyente debe estar esperando al Señor mismo. Ojo, no hay señales que precedan a su venida en esta primera etapa. La enseñanza de la inminencia es algo inminente, es algo que va a suceder. Prohíbe la participación de la iglesia en alguna parte de la tribulación. De otro modo, la multitud de señales dadas a Israel para moverlo a expectativa durante la tribulación sería por lo tanto también para la iglesia. Claro, hay textos donde se habla de que Israel va a participar de la tribulación, del periodo de tribulación, pero no se menciona a la iglesia, porque son hechos aislados, solo para ellos. Y si no se menciona a la iglesia, significa que la iglesia ya fue arrebatada. Por eso hablamos de que nosotros somos pretribulacionistas, es decir, antes de que comience el periodo de los 7 años de tribulación,
nosotros seremos arrebatados como iglesia. Ahora, el arrebatamiento es algo distinto de la segunda venida de Cristo a la tierra. Un factor clave para comprender esto es la enseñanza del Nuevo Testamento del arrebatamiento pretribulacional y que gira alrededor del hecho de que se presentan dos futuras venidas de Cristo. ¿Recuerda? ¿Recuerda lo que veníamos mencionando ya desde la clase anterior? El arrebatamiento es la primera etapa de la segunda venida. Y pues digamos propiamente ya la segunda venida, como segunda etapa es donde Cristo vendrá de forma visible. ¿Recuerda esas diferencias que lo veníamos estudiando ya en la lección anterior? La primera venida futura es el arrebatamiento de la iglesia, pero ¿dónde? En las nubes, antes de la tribulación de 7 años. Y la segunda venida, donde Cristo vendrá pues ya para reinar en la tierra e inaugurar su reinado de 1000 años, esto será al final del periodo ya de la tribulación, de los 7 años. Entonces mire qué interesante. Y aquí le doy algunos textos que usted puede buscar en casa, tal vez con más detenimiento, donde se diferencia justamente el arrebatamiento de la segunda venida. ¿Está bien? Muchas importantes doctrinas bíblicas no nos son dadas directamente en un solo versículo. A menudo nosotros tenemos que armonizar el pasaje para llegar a estas conclusiones sistemáticas. Por eso algunas verdades son directamente expuestas en la Biblia, como la deidad de Cristo. Claro, Juan 1.1, en Tito 2.13. Pero doctrinas como la Trinidad y la naturaleza encarnada de Cristo, mis hermanos, son hechos construidos también bajo un producto de armonización bíblica. En otras palabras, teología. Hablamos ayer de la teología, hablamos de la apologética. Entonces, mi hermano, por eso yo los animo a que ustedes puedan seguir eh, empapándose más de esto, empapándose más de lo que Dios quiere para nosotros, ayudarnos a entender algunos hechos, algunas verdades bíblicas que desconocíamos tal vez o malinterpretamos por no saber el contexto real bajo el cual se dieron. Entonces yo lo animo, mi hermano, a que pueda seguir estudiando, a que pueda seguir conociendo más de Dios y así juntos podamos también hacer la voluntad del Padre de una mejor forma. La diferencia entre los dos acontecimientos son armonizados de manera natural por la postura pretribulacional, mientras que otras posturas no lo pueden explicar cómodamente estas distinciones. Es decir, los textos que se les ha dado en estas 4 diapositivas, por ejemplo, si usted lo lee y lo trata de interpretar de forma literal, va a comprender que es un hecho que se da por sí mismo. O sea, la diferencia se da, es clara. Pero si usted toma otra postura, entonces va a tener que acomodar un poquito mejor las cosas y va a tener complicaciones. Entonces, por ello que nosotros mantenemos nuestra postura pretribulacional acerca del hecho, pues, de la existencia de la iglesia aquí en la tierra. Ahora tenemos una pregunta: ¿por qué es necesario un intermedio entre las dos venidas? O sea, ¿recuerda? Hablamos de un intermedio. Primero viene el arrebatamiento, luego vienen 7 años y luego la venida. Pero en el medio, lo vimos la semana anterior, hay un hecho importante que va a suceder. Entonces, ¿por qué necesitamos un intermedio necesario? Bueno, se precisa de un intervalo o lapso de tiempo entre el arrebatamiento y la segunda venida, que son los 7 años. ¿Recuerdas? 7 años. ¿Por qué? A fin de facilitar muchos acontecimientos predichos en la Biblia. Hay numerosos temas del Nuevo Testamento que se pueden armonizar mediante un intervalo de tiempo pretribulacional, bajo esta postura que le estamos presentando, de al menos 7 años. Los siguientes acontecimientos se armonizan mejor en un sentido temporal. A ver, veamos uno de estos tiempos, ¿ya? En 2 Corintios 5:10, enseña que todos los creyentes de esta edad han de comparecer ante el tribunal de Cristo en el cielo. Este acontecimiento, a menudo conocido como el juicio del Bema, por la palabra griega bema, es un acontecimiento que nunca se menciona en los detallados relatos de la segunda venida de Cristo a la tierra. Por cuanto una evaluación así precisaría de un cierto tiempo, el intervalo de 7 años del pretribulacionismo da suficiente cuenta de este requisito. Es decir, en este intermedio viene el juicio del Bema, es decir, el juicio donde todos los creyentes van a comparecer ante el tribunal de Cristo, pero en el cielo.
Entonces, para que se lleve a cabo todo esto, necesita pues un tiempo, digámoslo así, pues una serie de tiempo mientras se va llevando esto a cabo. Otro, en Apocalipsis 19, del 7 al 10, se presenta a la iglesia como una novia que se ha dispuesto para la boda. Mi hermano, los que son casados, la novia para el día de la boda, tiene que haber todo un proceso, arreglarse, prepararse, entre otros. De la misma forma entonces, como hablamos en Apocalipsis 19, que la iglesia va a ser presentada como una novia que se ha dispuesto para la boda, entonces demanda también un cierto tiempo. La esposa ya ha estado vestida en preparación para su regreso en la segunda venida con Cristo. Entonces, por eso es necesario este intermedio, para que se dé esa preparación, para que cuando Jesús, cuando Jesús viene por segunda vez ya de forma visible, después de los 7 años de tribulación, viene a reinar. Entonces, debe haber un tiempo allí en ese intermedio justamente. Otra razón de esto sigue también la iglesia, ya tendría que estar completa y en el cielo, a fin de haber quedado preparada de la manera que se describe en Apocalipsis 19, verso 11 al 18. Demanda un intervalo de tiempo entonces para las bodas del Cordero. 24. Los 24 ancianos del Apocalipsis, que están descritos en esos pasajes del 4 al 5, tienen su mejor explicación como representantes de la iglesia. En el Nuevo Testamento, recuerdan que según la cultura judía, justamente los ancianos eran los que ocupaban cargos superiores de la iglesia. También cuando habla Pablo, cuando se describe en el Antiguo Testamento, el rey David designó 24 ancianos para representar a todo el sacerdocio levítico también. Entonces, cuando aquellos 24 ancianos se reunían en el templo de Jerusalén, quedaba representada toda la familia sacerdotal. Así, parece más probable que los ancianos representen a seres humanos redimidos. La iglesia está incluida y por ello está en el cielo antes que comience la tribulación. Si tienen referencia a la iglesia, entonces esto demandaría el arrebatamiento y las recompensas de la iglesia antes de la tribulación. Y por ello demandaría también un intervalo de tiempo. Entonces se da cuenta que es necesario un intervalo de tiempo porque hay una cierta cantidad de hechos que se van a dar en medio de todo este tiempo. Tanto en el cielo como en la tierra, obviamente. ¿No? En la tierra estarán sucediendo unas cosas, en el cielo otras, en este periodo de tiempo. Ahora, si tienen referencia a la iglesia, entonces esto demandaría el arrebatamiento y las recompensas de la iglesia antes de la tribulación y demandaría un intervalo de tiempo. Los creyentes que vienen a la fe en Cristo durante la tribulación, ojo, ¿qué es lo que pasa con los creyentes que vengan a la fe en Cristo durante la tribulación? No son trasladados en la segunda venida de Cristo. No son trasladados en la segunda venida de Cristo. Sino que ellos van a llevar a cabo ocupaciones ordinarias, ojo, como la labranza y la edificación de casas. Yo lo animo de verdad bastante a tener mucho cuidado en este punto porque es algo que muy poco se habla. Vayamos a Isaías capítulo 65, versos 20 al 25. Allí justamente se detalla que los creyentes que van a venir a la fe en este periodo de tribulación van a llevar a cabo ocupaciones como la labranza y la edificación de casas. Ahora, esto sería imposible si todos los santos fuesen trasladados en la segunda venida de Cristo. Es decir, si todos los que han de ser también, ¿no? Hijos de Dios fueran trasladados todos 100%, no se hablaría de ningún santo en este periodo de tribulación. Por cuanto los pretribulacionistas dejan un intervalo de al menos 7 años entre la traslación de la iglesia, el arrebatamiento y el regreso de Cristo a la tierra, bajo esta postura que le hemos planteado, no hay problema con este hecho, porque muchos serán salvos durante el intervalo y estarán disponibles para repoblar el milenio en su cuerpo natural a fin de cumplir las escrituras, justamente como lo describe el texto. Otro, sería imposible que tuviese lugar el juicio de los gentiles después de la segunda venida de Cristo si el arrebatamiento y la segunda no estuvieran separados. Es decir, si el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo fueran uno solo,
¿dónde tendría lugar el juicio de los gentiles? ¿Cómo podrían ser separados un juicio de los salvos y de los gentiles? Porque habla acá de dos cosas distintas. Aún también en sus cuerpos naturales y todos los que dice, habla de un juicio de los salvos y los perdidos aún en sus cuerpos naturales, como si todos los creyentes vivos. ¿Cómo se daría este hecho, no? ¿Cómo se daría este hecho si todos los creyentes vivos son trasladados en la segunda venida? Por eso hablamos de que va a haber un remanente que va a conocer a Cristo y va a aceptarlo en el periodo de tribulación. Obviamente va a ser tiempos muy difíciles, donde van a tener que exponer más aún su vida como ahora, pero aún va a haber oportunidad. Eso sería imposible si la traslación tiene lugar en el momento de la segunda venida. Nuevamente, si hablamos del arrebatamiento y la segunda venida de forma visible fueran lo mismo, simplemente no se podría hablar de este hecho. Otro argumento también, si la traslación fuera lo mismo, nuevamente enfrentamos otro problema en Mateo 25:31, porque aquí nos habla de una necesidad que va a haber de separar las ovejas de las cabras en el juicio subsiguiente. No habría esta necesidad, ya que la separación habría tenido lugar en el mismo acto del arrebatamiento. ¿Lo ve claro otra vez? Si nosotros tomamos la postura o la hipótesis de que el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo de forma visible son lo mismo, entonces ya no habría necesidad de hablar de una separación de ovejas y de cabras en el juicio subsiguiente, ya no habría esa necesidad. Pero como se habla aquí de que va a haber una separación subsiguiente, entonces hablamos de que es necesario un intermedio, nuevamente. Ahora, se precisa de un intervalo de tiempo también para que el programa de Dios para la iglesia, un tiempo en el que judíos y gentiles se unan en un cuerpo, claro. Ojo, no se entremezcle de ninguna manera con su inacabado y futuro plan para Israel. Todas las otras posturas acerca del arrebatamiento sostienen que la iglesia pasa por al menos una parte de este tiempo de los 7 años de tribulación. O sea, otras posturas dicen, no, la iglesia sí va a estar, pero por lo menos en un tiempecito dentro de la tribulación. Lo que significa que todas las otras posturas mezclan el programa de Dios para Israel y Jerusalén de las 70 semanas con su programa para la iglesia. Claro, entonces por eso definimos bien, iglesia es una cosa, Israel es otra, pero que al final tienen un mismo objetivo, que es la salvación. Y por medio de Jesucristo, eso no cambia. Lo que cambia es, digamos, el plan para cada uno. Por lo tanto, se precisa entonces necesario un intermedio entre la primera y la segunda etapa de la segunda venida. Mi hermano, ¿quiénes se irán en el arrebatamiento? Bueno, ya para ir terminando, no es para todo el mundo. El arrebatamiento serán llevados todos los que están en Cristo en su venida y también todos los muertos en Cristo. El arrebatamiento es solo para los creyentes, para aquellos que le han recibido como su Señor y salvación. Sin embargo, tenemos que esperar a Cristo con lealtad, fidelidad, motivados por un vivo deseo que nos encuentren puros y sin manchas. Pedro va a decir, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, que dice, procurad con diligencia ser hallados por él, sin mancha e irreprensibles en paz. Que este sea nuestro anhelo, mi querido hermano, entonces de esta lección nuevamente. Si todavía no viene el Señor, es porque aún está esperando que las personas se arrepientan. Dice Pedro en 2 Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mi amado hermano, es tiempo de predicar de Cristo. Es el tiempo, más aún que vemos con esta coyuntura actual a nivel mundial, pues sabemos que pareciera que ya todo va quedando listo para el arrebatamiento de su iglesia. La pregunta es, ¿está usted llevando esta carrera de la fe como un obrero aprobado o como una persona que corre e inicia una carrera
pero luego decide caminar lentamente o por compromiso. ¿Dónde está su corazón, mi amado hermano? Quisiera que analice y reflexione en esta lección y recuerde una vez más que la importancia de prepararnos para poder entender mejor el texto dentro de su contexto. Así llegamos al final de esta lección número 5. Que el Espíritu Santo y el Señor derrame de sus bendiciones a cada uno de ustedes. No se olvide que al final de esta lección usted va a encontrar su tarea respectiva, así como también el enlace del material trabajado aquí. Muchas gracias, mi hermano, y nos vemos entonces en la lección número 6. Dios los bendiga.